This call is now being recorded. 41. Pueden pedir más si desean. Ya, y ahora sí que estamos en la hora, así que quiero ir empezando. Voy a volver a enviarles el link del OneNote, por si para los que están entrando. Miren, les va a salir esto de acá, les va a salir dos cosas. La que dice ensayo gratuito 02, ya esa no, tienen que meterse a la 03. Y ahí van a ver, entonces, todo lo que yo escriba les va a ir saliendo. Entonces, la primera pregunta que tuvo un porcentaje alto fue la 24. 24. Juan, para una tarea, debe cortar en forma rectangular un cartón cuya área debe ser 2.500 centímetros cuadrados. Aquí hay una palabra clave, ¿eh? Rectangular. Podemos dibujar el cartón al tiro. Y el área es 2.500. Perfecto. Donde el largo es X, debe exceder al ancho en 75 centímetros. O sea, el ancho 75 centímetros. Ya, o sea, si el largo es, por ejemplo, 100, el ancho sería 25. Si el largo es 200, el ancho sería 125. Y así sucesivamente. Entonces, cualquiera sea la distancia del largo, el ancho va a ser 75 veces, o sea, 75 unidades menor. Por lo tanto, si el largo es X, sabemos que el ancho va a ser X menos 75. Va a ser lo mismo y le sustraímos 75. Y de esa manera, el largo lo excede en 75. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite a Juan determinar el largo y el ancho del cartón en centímetros? Y aquí hay que recordar un rectángulo, el área de un rectángulo, que sería esto de acá, o sea, esto de acá, es igual a la base por la altura. Ya eso se cumple, eso tienen que sabérselo. Y de hecho, no solo se cumple en rectángulos, se cumple en paralelogramos. O sea, también se cumple en un cuadrado, se cumple en un, eh, se cumple en un rombo. No, en un rombo no, un paralelogramo. No me acuerdo cómo se llama esta figura. Romboide, un romboide. Se cumple en un romboide, se cumple en toda clase de paralelogramo. Un paralelogramo es una figura geométrica de 4 lados en la cual tiene lados paralelos entre sí. Entonces, el rectángulo es un paralelogramo, tiene dos paralelos, el cuadrado también, pero también está el rombo, así el rombo sí es, que es como un cuadrado el rombo, pero como si le hubiesen pegado un combo en la guata. Está el cuadrado así y como que el rombo se cae. Eso es un rombo. Es lo mismo, pero como de lado. Y de hecho tiene sus 4 lados iguales. El rectángulo es así y el romboide es lo mismo. Un romboide, un rectángulo que le pega un puñetazo en la guata. Entonces está como así. Está como inclinado. Y este lado es igual a este y este lado es igual a este. Y tiene ciertas propiedades, qué sé yo. Bueno, el área es la base por la altura. Entonces, como el área es la base por la altura y ya sabemos cuánto es la base es X, que la tenemos acá, va a ser X por X menos 75, y el X menos 75 es la altura, que es lo que tenemos acá, es lo de acá, ¿ya? Esto es lo que teníamos acá, y el área es 2.500. Y el área es lo que tenemos acá. Entonces, desarrollamos,
X menos 75. Pablito. ¿Cómo? Es igual a... Aquí multiplicamos con los misiles, menos 75x. Buscamos esta alternativa en las preguntas, o sea, en las alternativas, y es la alternativa A. Sí, es la A. ¿Es la A? Es la A. Si tienen dudas, adelante. Les voy a dar aquí un ratito igual para que copien los que quieren copiar. Leo el chat. Entre un cuadrado y un paralelogramo. Perdón, entre un cuadrilátero y un paralelogramo. Ya, un cuadrilátero es cualquier figura con 4 lados. Un paralelogramo, los cuadriláteros, o sea, tendrías como el cuadrilátero que se divide en paralelogramos y los que no son paralelogramos. Entonces, por ejemplo, una figura como esta, bueno, eso parece un triángulo, no como un triángulo, como esta, no es un paralelogramo, no tiene ningún lado paralelo, son todos con un ángulo. Si yo proyecto, por ejemplo, esta de acá con esta, se topan en un punto, entonces no son paralelas. En cambio, los paralelogramos, como un rectángulo, si yo proyecto esto con esto, jamás se tocan, son paralelas. ¿Se entiende, José? O José, no sé. Buenísimo. Ya, ojo, en los que no son paralelogramos, no siempre es la base por la altura. Ahí ya depende más del caso. Vale, parece que no hay más dudas, así que vamos con la siguiente, que fue la número 27. Si tienen dudas, en verdad, adelante, no hay ningún problema. La 27. Una pregunta es que Dime. cuando hicimos el ensayo y rellenamos como la hoja de respuesta, te, Ujú, te llevaban como tus malas, pero ujú, a mí se me cerró esa como pestaña y ahora no ujú. sé cuál es tu de malas. ¿Y sabes dónde se Mm, puede ver eso o no? No, la verdad no sé. buena pregunta. Em, la verdad no sé, tengo acá las correctas. Te las podría pasar. em, que escribirlas como por el chat todas sería súper lento, en verdad. Sí. Bueno, Te puedo reenviar el formulario, sí. eso puedo hacer. ¿Y no te deja editar Ya, la eso. respuesta del formulario? Súper, ya. Perfecto. Ya, voy a ver eso. Ya, mira, reviso hago esta y busco el formulario para enviártelo. Ya, bacán, gracias. ¿Cuáles Hola. son todos los valores de x que satisfacen simultáneamente las inecuaciones? Nos dan esta inecuación de acá y esta otra inecuación de acá. Tenemos dos inecuaciones distintas. Entonces, van a haber algunos valores que satisfagan la primera, otros que satisfagan la segunda, y estamos buscando los que satisfacen ambas. Entonces, resolvamos la primera. Sería 2x más 1 menor o igual a 3 menos x. Acá simplemente tenemos que despejar x. Entonces voy a pasar el x sumando al otro lado, me quedaría 3x más 1 menor o igual a 3. El 1 lo paso restando. 3x menor o igual a 2. Divido en 3 a ambos lados. X menor o igual a 2 tercios. Y esta sería la respuesta del azul. Gráficamente sería algo 0, 1, menos 1, 2, 2. Tendríamos que buscar el 2 tercios. Y son todos los valores hacia la izquierda, incluyendo el 2 tercios. Entonces nosotros tenemos la inecuación inicial, despejamos x y eso es todo en verdad.
y x son todos los valores menores o iguales a 2 tercios. Vamos con la 2. 1 dividido en x más 2 mayor a 1. Ya, esta es harto más difícil que la primera. De hecho, yo sospecho que la mayoría de ustedes fue capaz de hacer la primera, pero en la segunda se entrampó. Y yo creo que el error más común fue que multiplicaron por x más 2 a ambos lados, como pasaron multiplicando el x más 2, entonces les queda 1 mayor a 1 por x más 2, y aquí despejaron nomás. Ya, esto está malo, esto está malo. Porque en una inecuación yo no puedo llegar y multiplicar a ambos lados. Hay una regla. Entonces, imagínense que yo tengo 2 mayor a 1. Eso está correcto. Y si multiplico por 2 a ambos lados, 4 mayor a 2. También está correcto. O sea, por acá está el 1, acá está el 2, acá está el 4. El 4 está a la derecha, cumple. El tema es que si yo multiplico, por ejemplo, por menos 1, y lo dejo expresado así, esto está malo. El menos 2 no es mayor que el menos 1. El menos 2 está a la izquierda del menos 1. O sea, el menos 2 es menor. Cada vez que yo multiplico una inecuación a ambos lados y el número es negativo, yo tengo que invertir el sentido de la inecuación. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tendría que expresar esto. Y eso sí está correcto. El menos 1 sí es mayor que el menos 2. Entonces, hay que invertir la inecuación. Eso es bien importante. El tema, bueno, y en un caso que tengo, por ejemplo, 1/3 de x es mayor a 1, yo llego, multiplico por 3 y listo, despejé x. El tema es si yo tengo algo como 1 dividido en menos 2, x, aquí yo no llego y multiplico por menos 2. Ahí yo tendría que multiplicar por menos 2 e invertir el sentido. Eso sí está correcto. Entonces acá, yo al multiplicar por este número de acá, yo no sé si el x más 2 es positivo o negativo. Entonces no puedo llegar y hacerlo. ¿Cómo resolvemos esa situación? Que esto es lo más difícil. Hay como una técnica que funciona siempre. Es un poquito larga, pero funciona. Entonces yo voy a pasar el 1 restando, mayor a 0. Ahora voy a tratar de sumar esto. Para sumar necesito una fracción acá, con el mismo denominador. Entonces voy a amplificar 1 sobre x más 2 menos x más 2 partido en x más 2. Mayor a 0. Ahí lo único que hice fue el 1 amplificarlo por x más 2. ¿Por qué por x más 2? Para tener el mismo denominador. Y cuando tengo una fracción, suma o resta de fracciones, mismo denominador, simplemente sumo los numeradores. Entonces sería 1 menos x más 2 dividido en x más 2 todo. ¿Ya? Esto es lo mismo que cuando tenemos, por ejemplo, 1/3 más 3/3 y lo sumamos así. Y aquí lo que estamos haciendo es sumar estos de acá y dejar el mismo denominador. Acá lo que hice fue agarrar estos dos de acá y mantener el denominador. Y por eso amplifiqué, para tener el mismo denominador. Voy a seguir acá, que se me está acabando el espacio. Sería 1 menos x más 2 dividido en x más 2. 1 menos x menos 2 partido en x más 2. Menos x menos 1 partido en x más 2. Ahí todo esto mayor a 0. Mayor a 0, mayor a 0. Ya llegamos a esto. Esto es lo que yo quería llegar. Acá sabemos que todo esto de acá es positivo. Porque es mayor a 0. En la recta, nosotros sabemos que si este es el 0, esto está para allá. Positivo. La gracia de esto, y lo que me permite hacer para despejar x, que yo lo que quiero acá es saber dónde está x, es que por reglas de multiplicación y división, positivo por positivo me da positivo.
más por más, más. Menos por menos me da positivo también. Positivo por negativo, negativo, y negativo por positivo, negativo. Entonces, mismo signo me da positivo, distinto signo me da negativo. Y yo sé que esto es positivo. Entonces, yo tengo dos opciones. O lo de acá y lo de acá, ambos son positivos o ambos son negativos. No hay más. Porque si no, no sería positivo todo esto. Y esto me da un caso A y un caso B. Entonces, en el caso A, tendría que menos x menos 1 es positivo y, mejor resolvamos al tiro, que es fácil. Menos x, 1. Sería la primera condición. Y la segunda, x más 2 mayor a 0. Ambos son positivos. Entonces, positivo dividido en positivo me da un positivo. Y el segundo caso es menos x menos 1 negativo. O sea que menos x es menor a 1. Y el otro también es negativo. X más 2 menor a 1. X menos 2. Serían las otras dos. O sea, o ambos son positivos o ambos son negativos. Si no, la fracción no puede ser positiva. ¿Para qué hice esto? Entonces ahora veo cuál de las dos es posible. La primera, que sería esto de acá, me da que menos x, a ver, no me interesa menos x, me interesa x. Menos 1, x. Pasé el x sumando al otro lado. Entonces, x es menor que menos 1. O sea, x está de acá hacia allá. La segunda me dice que x es mayor que menos 2. O sea, x está de acá hacia allá. De esto, yo sé que x va a estar acá, en este rango de acá. Entonces, x pertenece a menos 2, menos 1. X va a estar entre el menos 2 y el menos 1. Del caso, este es el caso A. Del caso B, nuestra primera cosa sería, bueno, de nuevo, despejé menos x que no me sirve. Menos 1, x. Pasé el x sumando nomás para despejarlo. X es mayor que menos 1. Lo puedo graficar. Y de lo segundo, x es menor que menos 2. O sea, x está hacia allá. O sea que x no existe. Por lo tanto, si ambos son positivos, x existe y está entre el menos 2 y el menos 1. Si ambos son negativos, no puede ocurrir. Imposible. O sea, al tiro podemos descartar el caso B. El caso B está mal. Es el caso A. Por lo tanto, si de 1 sacamos esto de acá, de 2 sabemos que x es mayor que menos 2 y menor que menos 1. Tenemos eso de ahí. Si lo graficamos, x estaría acá. Aquí. Entonces, de la primera, teníamos esta ecuación de acá. Lo único que necesitamos hacer es despejar x. Esto es relativamente sencillo. Lo pasamos con las reglas de toda la vida, pasamos este sumando, pasamos este restando, qué sé yo. Y nos da eso. Un tip, grafíquenlo en la recta, lo va a hacer más fácil. En la segunda, teníamos una fracción, y el tema es que no podemos multiplicar porque no sabemos si es positivo o negativo. Entonces tenemos que hacer todo este show de acá para tratar de despejar algo mayor o menor que 0. Entonces sabemos que lo de acá es positivo. Y como lo de acá es positivo, o las dos cosas que están en naranja son positivas o las dos son negativas. Tienen que ser el mismo signo porque si no la fracción no es positiva. ¿Ya? Y de eso nos da dos casos. O los dos positivos o los dos negativos. En el caso A, los dos positivos. Y ahí simplemente despejamos, nos da como otro sistema de inecuaciones y llegamos a los rojitos de acá. Del segundo caso, del B, despejamos x y nos da que x no existe.
Por lo tanto, el caso A era el correcto. Ahora que tenemos el caso A el correcto, lo afrontamos con la primera, porque todo esto fue de la segunda, y nos damos cuenta que X tiene que estar en esto de acá. O sea, X está acá. Por lo tanto, X es menor, o sea, mayor que menos 2 y menor que menos 1, porque el caso 1 como que incluye el segundo, no restringe nada. Buscamos en la alternativa B de burro. Y es correcto, B. Ya. Adelante con las dos. Igual lo voy a dejar un segundito para que copien, para que tomen apuntes, etc. Me viene la 28. Y me vieron las 6. Adelante si tienen dudas, o si no entendieron el razonamiento, no cacharon por qué habían dos casos, etc. Ya, y todo esto que hice acá fue explicarles que no pueden multiplicar por menos 1. Eso yo creo que es lo más importante del ejercicio. No puedes multiplicar una inecuación por un número negativo si no sabes cuál de los dos... O sea, no puedes multiplicar por un número que no sabes que es negativo o no. Y cuando multiplicas por negativo, se invierte el sentido de la inecuación. Eso es lo más crucial del ejercicio. Lo segundo crucial, que esto es más difícil, y lo preguntan un poco menos porque es difícil, es entender esto y resolver estos sistemas cuando hay un denominador que no sé cómo es. La 15 y la 5 me están pidiendo, pero todo. Y 15. Ya. Quiero darle las respuestas a la chiquilla que lo había pedido, no me acuerdo cómo se llamaba, perdón. Voy a tratar de hacerlo al tiro. Buscándola. Ahí te dejé el link del formulario. Tal vez Gracias. dale. Es que tal vez te diga como que ya lo respondiste, eso me preocupa. Tal vez puedes iniciar tu sesión de Google con otra sesión y entráis y ahí no va a cachar que eres otra persona. ¿Cachai? O sea, tú entendiste. Ya, eso. Voy a intentarlo y si no hago eso. Gracias. Ya, me dieron que otra más. Bueno, no sé si voy a revisarlas todas, me han pedido mucho. Ah, ya, la 55. La 55 la vamos a ver. Es de las más con mayor error. Ya, veamos la 5 que me pidieron. Se repartirá un premio de 624.000 pesos entre Ingrid, Gerardo y Jaime. Ingrid recibe 3/8 del total, Gerardo recibe 2/3 de lo que quedará y Jaime el resto. ¿Cuánto reciben cada uno respectivamente? Ya. Entonces, primero analicemos a Ingrid. Ingrid recibe 624.000 por 3/8. ¿Ya? Yo creo que eso se entiende. De compresión de lectora del ejercicio, como medio textual. Tenemos que hacer esta fracción. Yo aquí voy a descomponer un poco, porque podría dividirlo manual, pero es un poco lento. Ya, aquí lo que hice fue descomponer el 624.000 en dos cosas distintas. Entonces aquí puedo simplificar. Ya, y voy a su vez dividir este. 106. Estoy haciendo un poco rápido, que es medio lento hacerlo como lento. Por 2, simplificamos. Nos quedaría esto 78, creo. Por 2, dividido en 2, por 3. ¿Sí, cierto? 78.
Y esto sí lo tenemos que hacer manual, no tenemos otra. Ya, Ingrid recibe esto. Lo único que hice fue multiplicar el precio total por 3/8. No hay más ciencia. Vamos con el segundo, que fue Gerardo. Recibe 2/3 de lo que quedará. O sea, Gerardo va a recibir 2/3 por 624 menos 234. Ya, esto es un poco lento. Menos 234, 0, 5, 12, 9, 3. Esto lo hago rápido porque como que no es materia, es como velocidad de cálculo nomás. Ya, eso va a recibir Gerardo. Aquí voy a ocupar la misma técnica que ocupé antes. Esto es una fracción. Entonces puedo expresar el 390 como 130 por 3. Hagan la multiplicación, es lo mismo. 260. Esto recibe Gerardo. Disculpe si lo hice un poco rápido, pero esto es velocidad de cálculo. Entre más lo hagan, más rápido les va a salir. El tip que les puedo dar es no dividir a lo bruto, sino que dejarlo como fracción. Y una vez que está expresado como fracción, tratan de como descomponer y simplificar. Y simplificar. Es mucho más rápido que dividir como por fuerza bruta, entre comillas. Ya, y el 3 es Jaime. Jaime el resto. O sea, Jaime va a ser 390, que es lo que quedó inicialmente. O sea, estaba el premio completo, Ingrid sacó su parte, quedó 390.000, luego Gerardo sacó 260.000, y lo que quede de esta división es lo que se va a llevar Jaime, que es 130,000. Y esto de acá es Jaime. O sea, ¿cuánto reciben Gerardo y Jaime? 260 y 130, que es la alternativa de dado. Déjame ver si eso está correcto. Sí, está correcto. No me acuerdo quién me la pidió, pero ojalá se haya entendido. ¿Hay alguna duda? Pregunten. Adelante. Ninguna duda. Brutal. Ya. También me pidieron la 6. Y como me pidieron tantas, creo que voy a ver primero las con mayor porcentaje de error porque hay que ser eficiente. La idea es ver algo que ojalá nadie sepa para hacerlo como lo más eficiente posible. Y si me detengo en primero las que me pidieron, tal vez eso ya mucha gente lo sabía hacer. Entonces, cuando termine las que tuvieron harto porcentaje, voy con las que me piden. Así que, sorry al que me pidió la 6, la 15, qué sé yo, las vamos a ver, pero al final. Voy a priorizar las que tuvieron mayor porcentaje de error. Que era la 27, que la revisamos recién, y la siguiente es la 30. Esto es por temas de tiempo nomás. Sean f y g funciones tales que ya, voy a graficar esto, porque verlo así es muy difícil. Yo les recomiendo graficar en la prueba. Cuando uno lo ve es más fácil. Entonces tenemos primero una función g que es igual a 1 para todo x mayor o igual a 2. O sea, recordemos que este es el eje x, este es el y. Cuando x es mayor o igual a 2, para acá, g de x es igual a menos 1. No, g de x es igual a 1. Disculpen. 1. O sea, g de x hace algo así. Y g de x es menos 1 cuando x es menor a 2. O sea, del 2 para la izquierda. Hace algo así.
recuerden que cuando les dan una función va a ser igual al eje y para graficar. Entonces, cuando me dicen que g de x es igual a 1, lo que me están diciendo es que los puntos de la función, su ordenada es 1. Entonces, por ejemplo, este punto de acá es el punto 2,1. Esta es la coordenada y. Entonces, esta es la coordenada g de x. Entonces, cuando x es mayor o igual a 2, el y va a valer 1. Y lo mismo análogamente para cuando es menos 1. Así se grafican las funciones en un plano cartesiano. Y ahí me dicen que y f de x es raíz de x. O sea, f de x es raíz de x para x mayor o igual a 0. O sea, f de x es algo del 2, es algo así. Esa es f de x. Algo así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, yo creo que hacemos esta y nos vamos al recreo, porque ya estamos ahí. Tal vez alcanzamos una más. Primero, f de g de x solo está definida para x mayor o igual a 2. ¿Qué significa esto de acá? Esto es lo mismo, f de g de x, es lo mismo que esto. No sé si han visto este símbolo. ¿Ya? Te ponen como un circulito, un puntito, y te ponen las dos funciones. Eso significa una función compuesta. ¿Qué significa eso? Una función lo que hace es que tiene un número x, un número y, entonces tú le pasas un conjunto x, que le pasas ciertos números, por ejemplo, la función f de x agarra esos números y les hace raíz, ¿ya? Eso es lo que hace f de x. Entonces, lo que hace una función cualquiera es que agarra un conjunto de números y les hace algo y te devuelve otro conjunto de números. Por ejemplo, si le pasas el 1, te va a devolver el raíz de 1. Va a agarrar ese número y le va a sacar la raíz. Si le pasas el 2, te va a devolver otro número, raíz de 2. Si le pasas el 3, te va a devolver otro número, raíz de 3. Y así. Bueno, en este caso es 2. Le pasas números y te devuelve otros. G de x, a su vez, hace lo mismo. Tú tienes un grupo, le hace cosas y tú vuelve otro. En este caso, f de g de x lo he dibujado al revés, la embarré. Voy a dibujar al revés. Entonces, g de x, que es nuestra función naranja en el gráfico, y esto va a ser f de x. Entonces, lo que me están diciendo acá en la función compuesta es que f, en vez de actuar en x, va a actuar en g de x. Recordemos, y igual a g de x. Entonces, esto de acá es g de x, y entonces, en la misma maquinita, tú le pasas algo, te devuelve otra cosa. Tú le vas a pasar algo a g de x, te va a devolver otra cosa, y f de x va a ocupar esta cosa y te la va a mover. Entonces, por ejemplo, si a g de x tú le pasas el 4, g de x te devuelve el 2, ¿ya? Te devuelve el 2. Y f va a agarrar esto y va a hacer su propio show. Y te va a dar raíz de 2. Voy a hacerlo con color esto. Esta es f de x. Y esta de acá es g. Si tú a g de x le pasas el 1, no, mejor, otro caso real. Le pasas el 7, también te vuelve el 2. Fíjense. Todos los números mayores a 2 me devuelve el 1. Ah, me devuelve el 1. Uy, me equivoqué. El 1. Esto es raíz de 1. Todos los números mayores a 2, si se los pasáis g de x, te va a devolver el 1.
Y lo que hace f de x es agarrar número y sacarle la raíz. Entonces, cuando actúa f sobre g, va a agarrar ese 1 y le va a sacar la raíz a ese 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le paso, por ejemplo, el 0? G de x lo que hace con el 0, que el 0 está acá, es que me devuelve el menos 1. ¿Ya? Me lo dice en el enunciado. G de x es menos 1 para x menor a 2. Como el 0 es menor a 2, g de x va a ser menos 1. Entonces, g de x va a agarrar el 0 y me va a devolver el menos 1. Y el tema es que f de x no va a poder darme nada. No funciona. No está definida. Porque dijimos que f de x solo está definida para x mayores igual a 0. Iguales a 0. Y yo le pasé el menos 1. El menos 1 no es mayor o igual a 0. O sea, sería como tratar de dibujar acá. ¿Dónde está f acá? F no existe acá. No existe. No está definida. De hecho, sacar la raíz a un número negativo no tiene sentido en lo real. Entonces, ya. Y esto de acá gigante, todo esto, es otra función. Y esta función es la famosa f de g de x. Esa función de ahí. O sea, le pasas números a g, g te devuelve otros, y f actúa sobre esos otros. Y ese camino completo es f de g de x. De hecho, yo puedo componer funciones gigantes. Puedo ser f de g, de h, de m, de no sé qué, de x. Entonces, actúa la primera, luego de esta actúa la segunda, luego de esta actúa la tercera, y voy así. Eso se llaman funciones compuestas. Puedo componer muchas funciones juntas. Entonces, me están preguntando, solo está definida para x mayor o igual a 2. Y el tema es que aquí ya lo vimos. Esto de acá no existe. No existe. Está indefinida. Entonces, f de g de x, este es el dominio de mi función compuesta, y este es el recorrido. Me están preguntando para qué valores del dominio de x, este es x, para qué valores del dominio de x esta función gigante compuesta existe. Eso me están preguntando. Y va a existir para todos los números que acá me den algo con lo que f puede trabajar, o sea, con 1. O sea, va a funcionar solo para x mayor o igual a 2. Eso es correcto. Esta de acá es correcta, verdadera. Porque si yo le paso un número menor a 2, g, esta es g me va a devolver el menos 1. Entonces voy a estar en este caso de acá. Este caso de acá. Y cuando g produce el menos 1, f no puede trabajar. F solamente trabaja en los positivos. Entonces, f de g de x está definida solo para x mayor o igual a 2, verdadero. Si yo le paso un x menor a 2, g me va a pasar el menos 1 y f no va a saber qué hacer. Si yo le paso un x mayor o igual a 2, g me va a dar el 1 y f sí va a saber qué hacer. Le va a sacar la raíz y me va a dar el 1. Esta es verdadera. Esta sería la 1. Esto acá sería el 1. Un poco complicado. Las funciones ya son difíciles, una función compuesta es más difícil aún. Vamos con el 2. G de f de x está definida para todos los números reales. Ya, el mismo concepto. Esta va a ser x, pum, pum. Primero actúa f, o sea, este lo va a hacer f, y este lo va a hacer g. La pregunta es, bueno, y esta cuestión gigante va a ser g de f de x, que es lo que me están pidiendo. Está definida para todos los números reales. Me están preguntando acá, ¿para qué x me sirve? ¿Con qué x funciona esto? Esta gigante. Entonces, f me va a dar puros números positivos. Ah, no. Ya, f ya me restringe el dominio, el tiro. Si yo a f le paso el menos 1, ya no funciona. O sea, f, que es el azul, solo funciona, esto ya no existe, el tiro. No existe. El 4 sí existe. El 4 me daría raíz de 4, que es 2.
f lo que hace para todos los positivos, o el 0, le saca la raíz. Entonces, si yo a f le paso un número negativo, ya no funciona. Entonces, g de f de x va a funcionar solo con los positivos. El dominio serían... los reales positivos. Y para los negativos ya no va a existir. Ahora, podemos tener que acotar aún más. La pregunta es, con los números que están acá, ¿g puede ocuparlos todos? Y en este caso sí, porque todos los números que van a estar acá van a ser positivos. La raíz siempre va a ser positiva. Y g sí puede funcionar con los positivos. De hecho, g puede funcionar con todo. G le hace todo. Entonces, esto ya funciona. Por lo tanto, la 2, g está solo definido para... No, falsa. No está definida para todos los reales, está definida solamente para reales positivos. Si le paso un real negativo, f no puede actuar y por lo tanto la función gigante no puede actuar. Vamos con la tercera. F de g de 4 es igual a g de f de 4. F de g de 4 es igual a g de f de 4. ¿Eso era, no? Sí. Ya, ¿cuánto es g de 4? G de 4, como vemos acá, es 1. 1. Entonces, podemos reemplazar. F de 1 va a ser igual a g actuando sobre f de 4. ¿Cuánto es f de 4? 2. Esto me la da el azul. Esto me la da la naranjita. ¿Cuánto es f de 1? F de 1 es 1. Es 1. ¿Y cuánto es g de 2? 1 también. Verdadero. Verdadero. Ya. Recapitulando. Una función compuesta es, primero hago una función y a lo que me da eso, hago otra función. Cuando me preguntan para cuándo está definido, me preguntan cuándo funciona esto. Y como antes me habían dicho que solo funcionaba en algunos casos, f me restringe. No puedo ocupar cualquier x. Y esa es la pregunta. ¿Cuáles x funcionan? Entonces, en la primera vimos que solo funciona para los x mayores o iguales a 2. Porque si yo le paso uno menor, actúa g, todo correcto, actúa f, ya no funciona, no existe. En la segunda, me dicen que está definida para todos los reales. Falso. Porque funcionaba solo para los positivos. Cuando le pasaba ahí un número negativo, f se indefinía. Y la tercera, evaluamos. Para resolver ese tipo de funciones, evaluamos primero lo que está más adentro y luego lo que está afuera. Ya. Nos vamos a ir al recreo ya, por la hora, y voy a leer las preguntas. ¿Por qué no puede ser 1? ¿Por qué x no puede ser 1? ¿Por qué x no puede ser 1? X no puede ser 1 porque si x es 1, supongo que te refieres a la pregunta, al caso 1. Si x es 1, g me va a dar menos 1, o sea, vamos a hacer este camino, y si g es menos 1, f ya no va a poder actuar, no existe, porque f está solo definida para los números mayores o iguales a 0. Me lo dicen acá en el enunciado, para x mayor o igual a 0. Si yo le paso el menos 1 a f, f se me indefine. No existe un f acá. La 1 era verdadera y entran funciones compuestas en la prueba. Dice que entran funciones, así que yo te diría que sí. Espero que no. La tuve en el achunte. Bueno, y históricamente siempre entran funciones compuestas, la verdad. ¿Cómo cachai cuál tuviste buena? Yo la tengo anotada, acá.
Y la 30, hay que buscar. La 30 es 1 y 3. Y la 30 es D. Sí, la 30 está correcta. Y ecuación de la recta, ecuación de la recta no entra. Ya, estamos. Empieza el recreo, son las 7:17, así que volvemos a las 7:20, no, 32. 15 minutos. ¿Les vaya bien? Coman un pancito, una lechecita, lo que deseen. Vayan al baño. Volvemos en unos minutos.
Ya estamos volviendo. Nos queda un minutito. Vamos a esperar un poquitito. Ojalá se hayan comido un pancito, una lechecita, lo que sea. Hayan descansado. Terminamos la 30 recién. Ahora toca la 51. Que creo que con la 55, una de las dos había sido la que peor les fue. Así que atención, atención. Voy a esperar un minutito más, por si hay gente que está entrando o llegando al recreo. Y vamos equipo. Estamos en la recta final. Viernes, 7:30. No queda nada. Voy a compartir pantalla. Creo que se ve. Sí, se ve. Estoy viendo el chat igual por si quieren comentarme algo. Igual pueden prender el micrófono y adelante. En verdad, no tengan problema con hacer dudas. Ya, 19:33, empezamos. Un alumno dispone 5 libros distintos de matemática y 4 libros distintos de física. ¿De cuántas maneras diferentes los puede ordenar en su estante? Si los libros de matemática deben permanecer juntos. Ya, esta materia se llama técnicas de conteo, y las técnicas de conteo, valga la redundancia, nos ayudan a contar. En este caso es una permutación, entonces se llama una permutación. Entonces voy a hacer un ejemplo un poco más simple y luego voy a ir al ejercicio que es un poco complicado. Y 2 variables, un poco difícil. Entonces, imagínense tuviese que ordenar los 3 libros nomás. Tengo una estantería, tengo 3 libros y los quiero ordenar. En el primer lugar, voy a tener 3 libros disponibles para poner. Por lo tanto, tengo 3 alternativas. En el segundo lugar, este va a ser el primer lugar. Primer, segundo, tercer. En el segundo lugar, me quedan 2 libros, porque yo tenía 3, puse 1 y me quedan 2 en la mano. Entonces, ahora me quedan solo 2 y lo pongo. Entonces, voy a tener 2 posibilidades ahí. Y en el tercer lugar me queda solamente un libro, así que lo pongo y no hay más alternativa. 1. O sea, si quiero ordenar los libros en una estantería y tengo 3 libros, la cantidad de posibilidades por principio multiplicativo es 3 por 2 por 1. O lo que es igual, 3 factorial. ¿Ya? El signo de exclamación se llama factorial. Y es una forma de expresar cuando yo multiplico 5 por 4, por 3, por 2, por 1, 6 por 5, así. Entonces, así como cuando yo digo 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, más 6, esto es igual a 6 por 7, porque no voy a estar escribiendo 7 veces esto. Cuando yo tengo 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, simplemente escribo 6 factorial. Es una forma de resumir toda esa cuestión gigante, pongo un factorial. Entonces, imagínense si yo tuviese que dibujar un 35 factorial o un 97 factorial. Esto es esta mañana. En cambio, el signo de exclamación me resume en 3 símbolos. Es un factorial, es 6 por 5 por 4. De hecho, n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2, ¿ya? Eso. Entonces, una vez entendido eso, 3 por 2 por 1 es 3 factorial. Ahora imagínense si tuviese 4 libros. Va a ser lo mismo. 4 libros va a ser 4 por 3 por 2 por 1. O sea, cuando tengo que ordenar elementos en una fila, simplemente es la cantidad de elementos factorial. Ya, en una permutación, la cantidad de combinaciones es n factorial. Y por eso es una técnica de conteo. Me permite contar mucho más rápido. Imagínense si tuviese que contar todo caso por caso. El libro A, B, C, D.
A, C, D, A, B, A, no sé qué, estaría hasta mañana. En cambio pongo n factorial y es muy rápido. Eso es una técnica de conteo, me permite contar rápido. Ya. ¿Cuándo se complica la cosa? Imagínense, son 4 libros de nuevo, pero estos dos tienen que ir juntos. Ahí se complica. Esto empieza a comportarse como un bloque. Ya no puedo llegar y poner, ya no pongo este primero que tengo 4 opciones y el segundo tengo 3 opciones. No tengo 3 opciones, tengo una. O sea, el de acá me define la posición del de acá. Siempre tienen que ir juntos. Entonces al final lo que en verdad es, tengo este bloque, tengo 3 opciones por 2 por 1. Esto es 3 factorial. Pero tengo que agregarle otros casos, porque puede ir el libro A y el libro B, o el libro B y el libro A. Entonces, además, tengo que multiplicarlo por 2 factorial. Tengo que contar esos dos casos. O sea, AB, no sé qué, BA, no sé qué. Y además, todas las formas que esto se puede ordenar. Entonces, primero tengo 3 alternativas, el bloque o los otros dos, luego me quedan 2 alternativas y luego me queda una. 3 factorial. Pero además tengo que multiplicarlo por las dos opciones del bloque. Entonces, en este caso, yo tengo 9 libros en total. Va a ser así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero tengo un bloque de 5, que son los de matemática. Voy a hacer todo esto. Ya, y esto de acá se comporta como una unidad. No puedo separarlo. Entonces, esto va a ser, tengo 5 opciones, por 4, por 3, por 2, por 1. Va a ser 5 factorial. Pero además, debo agregarle las formas que ese bloque tiene. Entonces, A, B, C, D, E, podría ser A, B, C, E, D, etc. No sé qué pasó ahí. Me dejó abajo, no sé por qué. Me dejó abajo. ¿Para dónde más puedo bajar? 5 por 5 factorial. Entonces, el primer 5 simboliza, tengo este bloque y tengo estas otras 4. Y son todas las combinaciones. El otro 5 simboliza el bloque en sí mismo. Entonces, cuando yo me enfrento a una situación de tengo que ordenar mucho en una fila, n factorial. La cantidad de elementos, factorial. Sencillo. Cuando me lo complican y me pone que típico de ejercicio BCU, hay un grupo de amigos, pero estos dos son pololos y tienen que ir juntos. Típico. Entonces todos estos funcionan como un bloque y además tienes que multiplicarlo por el orden cruzado. O sea, es n factorial, podríamos hacer una fórmula que sería como n menos k factorial por k factorial, pero eso es medio complicado, en verdad. Simple, hagan el que tiene que ir junto a un bloque y hacen el factorial por esa cantidad de elementos y el bloque cuenta como 1 y luego eso lo multiplican por la cantidad de elementos del bloque. Entonces, en este caso, la respuesta sería 5 factorial por 5 factorial, que es la E. ¿Es la E, cierto? Sí, es la E. Perfecto. Adelante con las dudas, que este no es un ejercicio tan fácil. De hecho, por algo tiene un porcentaje de error alto, porque la mayoría llega a este problema, no sabe bien qué hacer, no sabe por dónde empezar, así que adelante con las dudas. Yo tengo una pregunta, en verdad es muy tonta, pero es que llegué tarde y no caché que es el punto de exclamación, o sea, que sea factorial. Ya, perfecto. Tranquila, no hay preguntas tontas, todas las preguntas son válidas, además, para eso es una clase para aprender, en verdad no hay ningún problema. Mira, es una forma de resumir información. Entonces, por ejemplo, di el ejemplo de la suma. Entonces, si yo tengo 3 más 3 más 3 más 3 más 3, nosotros lo expresamos como 5 por 3. Y esto de acá es lo mismo de acá, la diferencia es que aquí tuve que escribir muchos símbolos y aquí tuve que escribir 2 símbolos nomás. Mucho más rápido. Entonces, imagínense si yo tengo que expresar 5 por 14, toda esta mañana. 5 más 5 más 5. O peor, 500 por 1600. Por 16.000. Imagínense expresar 500 por 16.000.
Y esto no es una complicación, una multiplicación tan grande. Esto es infinito. Si no pudiese resumir la información de muchas sumas como una multiplicación. Una multiplicación son muchas sumas, eso es todo. Pero nosotros lo resumimos. Entonces decimos 500 veces 16.000, pa, listo, al tiro. Ya, los factoriales es lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo algo como 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y esto yo lo voy a resumir como 6 factorial. Parto en el número de acá, luego le resto 1, le resto 1, le resto 1, le resto 1. Y este patrón, como es tan sencillo y se repite tanto, le vamos a dar un símbolo, que es el signo de exclamación. Entonces, el signo de exclamación simboliza un factorial. ¿Y qué es un factorial? Es el número. Otro ejemplo. No, el 3 es muy chico. Otro ejemplo. 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, n factorial es igual a n, parto con el mismo número. Y eso lo tengo que multiplicar por el antecesor. El mismo número menos 1. Y eso lo multiplico por el mismo número menos 2. Y eso lo tengo que multiplicar y así voy, hasta que llegue a 1, con n natural, en tal que n pertenece a los reales, perdón, a los naturales. Ojalá haya quedado más claro. Si tenéis más dudas, adelante. Sí, quedó claro. Gracias. Buenísimo. Ya, esa fue la 51. La siguiente es la 53. Se lanzan 2 dados. Ya, aquí esta es una palabra clave, el tiro. 2 dados. Esto sale todos los años en la PSU. Todos los años hay alguna pregunta de 2 dados. De hecho, pueden haber más. El año pasado creo que hubieron 2, por ejemplo. Típico ejercicio y típico de probabilidades. Siempre sale un carosello y alguna de dados. Yo, apenas ven esa palabra clave, les recomiendo hacer una tabla de doble entrada. Voy a leer el resto y luego hago la tabla. Te aseguro que va a servir. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de los puntos sea un número par? Si se sabe que, por lo menos, uno de los dados muestra un número impar. Voy a hacer la tabla de entrada. Entonces, en una columna, en una fila, pongo todas las posibilidades del primer dado. Entonces, por ejemplo, el primer dado. Son 2 dados, ¿cierto? Me puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, es un dado común. Asumimos que es un dado de 6 caras y cada cara es equiprobable. Ya, y además, aquí pongo el segundo dado. Y las posibilidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nosotros nos vamos a preocupar de la suma. La suma de los puntos. Ojo que la prueba de matemáticas tiene alta comprensión lectora. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que a esto podemos llamar la entrada. Entonces, cada entrada simboliza la suma. Entonces, 1 más 1 me da 2. 2 más 1 me da 3. Esto me da 4. 3 más 1. 5, 6. Ya, y esto es un poco latero. Por eso generalmente nadie lo hace, porque es un poco latero. El tema es que igual es rápido. Este me daría 3, por ejemplo. Este de acá es este más este. Este de acá es este más este. Eso simboliza. Y esto es un poquito lento, pero hay un cierto patrón. Yo creo que algunos ya cacharon el patrón. Se los voy a mostrar nomás. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer las diagonales nomás. Y si se fijan, está todo correcto. Entonces, las tablas de doble entradas, aunque podría tener que calcular 36 sumas, que es súper lento, rápidamente uno puede ver patrones en las diagonales. Entre más ejercicio, si hacen más ejercicio, van a cachar que el patrón es como casi siempre el mismo, en verdad. Y ahí dice todas las sumas, súper rápido, porque fíjense que las diagonales son iguales, y van como cada una sumándose una más que otra, es como un patrón igual simple. Entonces, ustedes haciendo un par de ejercicios van a cachar como los patrones,
y hacer la tabla es rápido. Así la tabla y poní las diagonales. Ni siquiera sumáis. Voy a hacer como esto para que esté un poquitito más ordenado. Si me queda chueco es porque estoy no estoy en papel. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Ya, perfecto. Ya hagamos la última también. Este quedó un poquito feo. Ya, sí, quedó perfecto. Esa es nuestra tabla de doble entrada. Entonces, todas las entradas simbolizan la suma. Y esto nos da todos los casos posibles. Porque tenemos todos los casos y todos los casos. Entonces, lo de acá, lo del cuadrado, van a ser todas las combinaciones posibles. Ya, y les voy a recordar la regla de Laplace, que es casos favorables, de A, si queréis, da lo mismo, dividido en casos totales. Y esto va a ser la probabilidad de A. La probabilidad de cualquier cosa es los casos favorables dividido en los casos totales. Entonces, yo lo que tengo que hacer con la tabla, y la gracia de la tabla, es que puedo contar los casos favorables muy fácilmente. Y puedo contar los casos totales muy fácilmente. Entonces, los casos favorables son, si se sabe que, ya, uno de los dados, esto es importante, uno de los dados muestra un número impar. Por lo menos uno de los dados muestra un número impar. O sea, me sirve, por ejemplo, este, porque hay uno de los dados con un número impar. También me sirve este porque hay uno de los dados que tiene impar. Pero, por ejemplo, este ya no me sirve, porque ambos son pares. Eso me están diciendo. Entonces yo acá, de este grupo de acá, tengo que sacar todos los casos en los cuales ambos dados son pares, en los cuales no se cumple que por lo menos uno de los dados muestre un número impar. Entonces, por ejemplo, este de acá no me sirve, porque, no, ese sí me sirve, el 1 es impar. Este de acá no me sirve. Este de acá tampoco me sirve. Este de acá tampoco me sirve. Este de acá no me sirve. Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Entonces, todas las que hay un impar, estos de acá todos se salvan al tiro, porque hay un impar. Estos de acá todos se salvan al tiro. Estos de acá se salvan al tiro. Estos se salvan al tiro, estos se salvan al tiro y así. Y los casos en los cuales ambos dados son pares, tengo que sacarlos, porque son... no se cumple la condición que me están dando. Ya, y los que me quedan no tachados son los casos totales. Entonces, si se sabe que por lo menos uno de los dados muestra un número impar, listo. Mi rango de todas las posibilidades se acota. Ahora, solamente están las que no están tachadas, porque las que están tachadas no cumplen con la condición. Y ahora puedo contar los favorables. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea un número par? Número par. Entonces, esto es un número par, esto es un número par, esto es un número par, esto es un número par. Perdón. Va. Esto es un número par, 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 esto es un número par. Son 9. Los casos favorables son 9. 9 sobre. Y los otros son los totales nomás, tengo que contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este no lo cuento. 8, 9. Eso tampoco lo cuento, tampoco lo cuento. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Esto es igual a 3 por 3 dividido en 3 por 9. Esto es igual a 3 por 1 dividido en 3 por 3. Esto es igual a 1/3. Entonces, la tabla de doble entrada es bien engorrosa, pero es una estrategia que yo creo que vale la pena hacer, porque este ejercicio sin ocupar la tabla de doble entrada es extremadamente difícil de hacer. Las reglas son súper simples, pero uno se sobrecomplica, se te olvidan casos, y los distractores de acá están diseñados para...
al postulante se le olvidó tal detalle, chao. Yo recomiendo una estrategia, úsenla si lo estiman conveniente, es mi tip. Puse D y sí, D. Adelante con las dudas. No hay duda. Quedó No. súper claro, creo. Buenísimo. No, espérese. Es que yo me preguntaba si simplemente uno tiene que ser impar, ¿no se eliminarían los que muestren a dos siendo impar? Muy buena pregunta. Mira, aquí hay una palabra que yo no subrayé, tal vez lo debía haber hecho. Es el por lo menos. Entonces, cuando ambos son impares, también cumplen que por lo menos es uno. ¿Cachai? El por lo menos me dice que tiene que ser Ah, uno ya. o más. Muchísimas gracias. Ya, buenísimo. Lo más importante de este ejercicio es esto de acá, que se llama regla de Laplace. Favorables, digo, en totales, clave para todos los ejercicios de probabilidad, ¿eh? Y esto se los doy. Es como súper específico, solo sirve cuando hay dos dados. Pero en la PSU sale tanto el caso de los dos dados que yo creo que vale la pena ocupar esta estrategia. O sea, es que está todos los años. Así que ahí les dejo el tip. Depende de ustedes si lo usan. Vamos con la siguiente, que es la 55, y esta es la última. Y de ahí me puedo quedar viendo las que pidieron, que habían pedido varias, o otras nuevas, dudas específicas, qué sé yo. Ya, la última estaba acá, la 55, que dice: la figura muestra un cuadrado inscrito en una circunferencia. Inscrito es una palabra un poco rara. Inscrito significa que está como adentro. Por ejemplo, esto es un ángulo inscrito. Imagínense que es un círculo, ¿eh? Es un círculo horrible, pero imagínense que es un círculo. Esto es un triángulo inscrito. Uf, Dios santo. Ya está un poco mejor. Eso es un triángulo inscrito. Como que el círculo contiene justo la figura que está dentro, o lo que está dentro, justo como en el borde. Eso significa inscrito. Y circunscrito es algo así. Como que uno circunscribe algo adentro. En palabras matemáticas, pero no es tan relevante en verdad. La figura muestra un cuadrado inscrito en una circunferencia. Entonces, este cuadradito de acá, esto de aquí, está justo contenido en el círculo de afuera. Eso es lo que me están diciendo, que tocan en el mismo borde, ¿cachai? El cuadrado no se sale nunca, etc. Está inscrito en una circunferencia y circunscrito a otra. O sea, tiene las dos. Tiene un círculo adentro y un círculo afuera. Justo, perfecto. Si se escoge de esta figura un punto al azar, ¿cuál es la probabilidad? Listo, probabilidad. Laplace. Caso. Favorables dividido en casos totales. Me igual a PDA, da lo mismo, a la probabilidad. Esa es la probabilidad, favorables dividido en totales. De que este pertenezca a la zona achurada. Achurado es como pintado, pero... A ver, ya. Esto es achurado, esto es pintado. Es como... Se entiende. Y esta es la zona achurada, evidentemente. Ya, ¿cuáles son los casos favorables y cuáles son los casos totales? La mayoría de estos ejercicios, su centro es identificar esos dos. Los casos favorables van a ser la zona achurada. Esto de acá. El área achurada. Estos van a ser los favorables, que es la zona achurada. Los casos totales van a ser la figura completa, porque me preguntan si se escoge de esta figura un punto al azar. Entonces, la figura va a ser mis casos totales. Esto de acá. Todo esto de acá. Gigante. Voy a hacer otro dibujito para poder manipularlo un poco más. Círculo. Cuadrado. Chúngale. Perdón. Hago lo mejor que puedo.
un círculo cuadrado círculo. Ya, suficientemente bueno. Entonces yo lo que tengo que hacer es sacar esta área y ponerla en términos de la otra área. Eso es lo difícil. Entonces voy a llamar a esta distancia de acá R, de radio. Esto de acá también es un R. Ojo, esto de acá también mide R. ¿Bien? Porque esto de acá, la desplacé para allá nomás. Es lo mismo. Con esto, si se fijan, yo puedo acá inventarme una línea. Va a ser como en azul mejor. Me invento una línea. Llamemos la distancia R mayúscula. R mayúscula. Ya no es por qué. Y aquí tengo un triangulito. Esto de acá es un triangulito. Miren, eso de ahí, un triangulito. Un triángulo rectángulo. Así. Esto mide R, esto mide R y esto mide R. ¿Cuánto mide R grande en términos de R chica? Por Pitágoras, como es rectángulo, yo sé que R cuadrado más R cuadrado es igual a R cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea que 2R cuadrado es igual a R mayúscula cuadrado. Saco raíz a ambos lados y me queda que raíz de 2 por R cuadrado raíz es igual a raíz de R grande cuadrado. O sea que raíz de 2 por R es igual a R. Aquí puedo simplificar la raíz con el cuadrado porque la distancia es positiva, siempre. Y llegamos a esta expresión de acá. Ya. Además, y esto entra en la PSU, está en el temario explícitamente, ustedes tienen que saber sacar el área de un círculo. Fórmula. Esto es fórmula. Área de un círculo es igual a el radio al cuadrado del círculo por pi. Voy a aprovechar de dejarle al tiro el perímetro. Perímetro de un círculo. No lo preguntan acá, ¿eh? Pero aprovechando, que también tienen que hacérselo. Es igual a 2 pi r. Fórmula. De memoria y se ocupa. Entonces, yo lo que quiero, lo que a mí me interesa, es sacar el área chica. Esto es área círculo chico, que es este circulito de aquí, dividido en el área círculo grande, que es la de acá, la grande. Y el área del círculo chico por fórmula va a ser el radio al cuadrado dividido, o sea, por pi. O sea, esta distancia de acá por pi. Esta distancia al cuadrado por pi. Esto es el área naranja. Y el área azul, el área grande, fíjense que va a ser esta distancia de acá. Porque este es un radio. Parte desde el centro y llega hasta el borde. Esa distancia de ahí es la misma que, por ejemplo, esta de acá. Es lo mismo. O esta de acá. Esto de acá es el radio. La R grande va a ser el radio del círculo grande. ¿Y para qué me sirve eso? Porque puedo sacar el área del círculo grande con el radio. Entonces, el área grande va a ser R grande al cuadrado dividido en 2. Por fórmula. ¿Ya? O sea, este sería el R chiquitita, este es el R grande. Con el R chiquitita saco el círculo chiquitito, con el R grande saco el R grande. O sea, el radio, el área grande. La gracia es que yo tengo estos rojos acá. Entonces yo puedo expresar, mira lo que voy a hacer acá, R cuadrado por pi dividido en, y yo ya sé por estos rojos de acá que tengo aquí,
que el R grande es igual a raíz de 2 por R. Entonces yo reemplazo nomás. Agarré esto de acá y lo puse acá. ¿Por qué igual a R? O sea que R cuadrado por pi dividido en raíz de 2 al cuadrado por R al cuadrado por pi. O sea que R cuadrado pi por 2R cuadrado pi. Acá el cuadrado mata la raíz. Simplifico, simplifico. 1/2. Adelante con las dudas. Clarísimo todo parece. De nuevo, lo importante es favorables dividido en totales, identificar cuáles son los favorables, identificar cuáles son los totales, y aquí lo único que hicimos fue un poquito de geometría para tratar de expresar el radio grande en términos del radio chico. Esto es lo que hicimos. Despejamos R grande en términos de R chico. Ya. Parece que no hay dudas. Voy a leer el chat igual. ¿Por qué el total es el círculo grande? ¿Es porque en todos los puntos posibles estarán dentro del círculo grande? Sí, Diego. Me preguntan, se escoge una figura, si se escoge de esta figura, estoy leyendo esto de acá, si se escoge de esta figura un punto al azar, estoy leyendo esto de ahí, la figura completa, el área de la figura completa va a ser el círculo completo. El círculo grande incluye toda la figura. Usualmente. El canal de YouTube, me están preguntando hartas cosas como de arriba. ¿Dónde puedo ver después la grabación? En el canal de YouTube, queda subida. Probablemente se va a subir mañana o pasado mañana porque se demora en renderizar el video y todo. Eso de los patrones, ¿es solo para la suma? Muy buena pregunta, Diego. Esta es la pregunta anterior, para la de las tablas. Ya me está preguntando acá si este patrón de las diagonales se da solo para la suma o no, porque acá me están preguntando por la suma. Y no siempre me van a preguntar por la suma. Mira, cuando me preguntan por la multiplicación, se da otro patrón, pero también se da un patrón. Cuando me preguntan por la resta, se da otro patrón, pero también se da un patrón. Típico también, el valor absoluto de la resta. El valor absoluto de la resta se da un patrón como así. Se da como así. Luego van los 2, luego van los 3, algo así. Siempre se te dan patrones, pero cambian. Hay que tener ojo ahí. Pero es muy buena esa pregunta. Pero sí, siempre se dan patrones. Uno hace como 6 cálculos manuales y después ya te das de buscar el patrón para no sacarlo todo. Puedes sacarlo todo, pero es más lento. Lizzy dice usualmente. Usualmente se da, sí. Yo diría que es casi siempre, sí, caso se simboliza con el hashtag, pero no habría que eliminar a los que muestran que 2 saquen impar. Ah, eso es lo anterior. ¿Por qué el...? Ya, estamos. Son todas las dos. Buenísimo. Ya. Terminamos con la de mayor incidencia de error. Y ahora voy a tratar de hacer las que me pidieron. Me habían pedido la 15, pero creo que ya la vimos. Y no, me habían pedido la 5 y ya la vimos. Vamos con la 6 entonces. Igual si me pueden pedir ahora, la dejan. No sé si alcanzamos, porque pidieron harta, pero voy a tratar. Voy a tratar. La 6. La 44 piden. Ya, vamos. Mario planea viajar desde la ciudad M a la ciudad N. Uf. Entonces, Mario está acá, en la ciudad M de Mario, y va a la ciudad N. En autito. O no sabemos, en verdad. En recorrer en su auto, sí, va en auto. Pero lo cual deberá recorrer en su auto muchos metros en 3 días. De modo que cada día recorrerá la misma distancia. O sea, dividimos esto en 3. El primer día va a recorrer esto de acá. Segundo esto de acá. Y el tercero esto de acá.
y ambas distancias son equivalentes. Si el primer día Mario recorrerá adicionalmente de lo que va a recorrer en un día 11 kilómetros, o sea, el primer día, sí, el primer día va a recorrer, además de la distancia normal, o sea, además de esto de acá, 1,344 por 10 elevado a 6 metros, dividido en 3. ¿Por qué dividido en 3? Porque va a recorrer lo mismo en los 3 días. Entonces, la distancia total es ese número feo, lo divido en 3, un tercio, y eso me va a dar lo que va a recorrer el primer día. Además de eso, recorrerá adicionalmente 11 kilómetros. Hay que sumarle 11 kilómetros. Ojo, son distintas unidades. Este está en metros, este está en kilómetros. Ahora, es fácil unirlo, sí, porque 11 por 1000 metros. Un kilómetro son 1000 metros, entonces nos va a dar 11.000 metros. Y aquí el otro número gigante, horrible. ¿Cuántos metros recorrerá durante el primer día en su auto sabiendo que este solo lo usará para los dos motivos mencionados? O sea, 11.000 metros más 1,344 por 10 elevado a 6 metros, dividido en 3. Nos enfrentamos a fracciones. Amplifico. 1,344 por 10 elevado a 6 metros, dividido en 3, más 33.000 metros, 11.000 por 3, dividido en 3, mismo denominador, simplemente sumamos arriba, 1,344 por 10 elevado a 6 metros, más 33.123 metros, dividido en 3. Aquí me enfrento a una notación científica. El exponente del 10 simboliza la cantidad de veces que tengo que mover la coma. Entonces, tengo acá el 1,3440000, infinito 0 en verdad. Y yo, por este 6 de acá, tengo que mover la coma 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La coma acá. Entonces me queda que eso es 1, ya no hay coma. 1,344,000 metros. Más 33,123 metros. Y todo esto dividido en 3. Sumo. 3,3,1,344,000. Son un poco rápido, perdón. 0,007,731. Me queda 1,377 dividido en 3. Lo único que hice acá fue, acá amplifiqué para dejar el mismo denominador y sumé nomás. Y como acá me enfrenté a un 10 elevado a 6, tengo que mover la coma para poder sumar. Entonces, muevo la coma, 6 espacios porque he elevado a 6, y ahora sumo nomás. Como he dividido en 3, tengo que dividir en 3. 3, ¿cuántas veces cabe en el 13? Caigo 4 veces, sobra 1. 17, ¿cuántas veces? ¿Cuánto cabe el 3 en el 17? Cabe 5. Me queda 15. 3 cabe 9 veces en el 27, 0, cabe 0, cabe 0, cabe 0. Entonces me va a dar ese número de acá. Buscamos las alternativas. Ya. No está la alternativa. Hay que expresar la notación científica. Esto es lo mismo que 459 por 1000. ¿Cierto? Son 3 ceros, multiplico por 1000. Es lo mismo. 1000 es igual a 10 elevado a 3. ¿O no? Esto es igual a 45,9 por 10 elevado a 3. Si estos dos los multiplico, me da el de arriba. Entonces igual a 4,59 por 10 por 10 por 10 elevado a 3. Esto de acá me da este de aquí.
4,51 lo multiplico por 10, me queda el de arriba. Es igual a 4,59 por, aquí tengo un 10 por 10, 10 elevado a 2 por 10 elevado a 3, 4,59 por 10 elevado a 5. Ya, aquí lo hice como pasito por pasito. Mira, también se puede llegar y correr la coma. Lo mismo que antes. Entonces, acá hay un coma 0. 1, 2, 3, 4, 5. 4,59 por 10 elevado a 5. Lo mismo. Ya, lo mismo. Como quieran, en verdad. Sí. José dice, ¿no es mejor correr la coma? Sí, da lo mismo, en verdad. Como les sea más cómodo, más rápido y se sientan más seguros. Ya, esa fue la pregunta 6. La siguiente fue la 15. Les doy un momento por si quieren copiar, qué sé yo. Adelante con las dudas, si queda claro o no. Y voy a ir a la 15 en un ratito. Voy a dejarlo como por si quieren tomar apuntes, qué sé yo. Este era un ejercicio como de comprensión lectora, enfrentarse al problema, entenderlo y saber qué hacer. Y luego era como desarrollo nomás, desarrollo. Ya, bajo la 15. Voy un poco rápido, sí, pero la verdad tenemos poco tiempo para realizar un ensayo entero, así que hay que sacar el jugo cada segundo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya. Primero, vamos con la 1. Lo copié nomás. Todo un cuadrado. Ojo, esto no es esto, ¿eh? Esto está malo. Típico error. A más b al cuadrado y ponen a cuadrado más b. Malo. Malo. ¿Ya? A más b al cuadrado es a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y esto se los voy a demostrar para que no se lo olvide nunca. Porque equivocarse en eso, muy frustrante. Un cuadrado significa sacar el área de algo cuadrado. Entonces, por ejemplo, si esto es un cuadrado de lado A, el área es A al cuadrado. Si este mide... Va, como que me bugué. Esto mide 2, esto va a ser 4. O sea, el número al cuadrado. Entonces, lo que nos están diciendo A más B es... Imagínense este segmento que mide A. Imagínense este segmento que mide B. Entonces, yo tengo un cuadrado que mide A más B por A más B. Entonces, esto es A y esto es B. Entonces, esta... Uy, qué mal el B. Esto es B. Esta distancia es A más B y esta distancia es A más B. Entonces, ¿cuál va a ser el área del cuadrado? Va a ser A al cuadrado, AB, AB, B cuadrado. O sea, va a ser A al cuadrado más AB más AB más B al cuadrado. Ahora que lo mismo, A al cuadrado más 2AB más B cuadrado. ¿Ya? Esa es como la demostración geométrica. Eso, para que no se lo olvide nomás. O sea, si me ponen esto, para matarlo, así, el tiro. Ya, entonces, vamos acá. Entonces, es el primero al cuadrado. Miren la fórmula, esta es fórmula. Aquí les demostré la fórmula nomás, pero da lo mismo eso. El primero al cuadrado, o sea, raíz de 3 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 2ab, más el último al cuadrado. O sea, lo puse 16 al tiro.
o sea, raíz de 3 al cuadrado es 3 más 8 raíz de 3 más 16, o sea, 19 más 8 raíz de 3. Voy a matar el 19 con el 19. Me están diciendo que raíz de 8 igual a 0. Falso. Malo. Vamos con la segunda. Tengo poquito espacio, voy a correr esto un poquito más. Ya. Raíz de 5 más 1. Raíz por... Lo único que estoy haciendo es copiar lo que está en el enunciado, igual a 2. Estoy lo más rápido que puedo que se entienda. Propiedad de las raíces. Cuando yo tengo raíz de A por raíz de B, esto es lo mismo que A por B y todo eso raíz. ¿Ya? Cuando estoy multiplicando raíces, puedo unir lo que está... el subradical se llama. Esto de acá se llama subradical. Puedo unir los subradicales, puedo multiplicarlo. Bueno, y esto de acá, este símbolo de acá de raíz se llama radical. Esto de acá le llamamos radical. El nombre nomás. Entonces, esto de acá es lo mismo a una raíz gigante del primer subradical por el segundo subradical. Ya, este también es otro producto notable. Y podría ser la misma demostración geométrica. Pero yo lo habría encantado, pero por tema de tiempo no lo voy a hacer. Otra fórmula. A cuadrado menos B cuadrado es igual a A más B por A menos B. Esto se llama suma por su diferencia. Súper importante. Son dos productos notables. Estos deberían manejarlo así rápido. Les recomiendo verlo, aprendérselos de memoria, porque aparecen muchísimo. Y de hecho en los ejercicios de álgebra, acá no salió ninguno, pero cuando salen son súper, súper importantes. Esto sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ya? Por lo de acá. Tengo esto de aquí, que es esto de acá, y lo paso a lo de la izquierda, que es esto de acá. Podrían hacerlo manual, pero un poco más lento. Cualquier fórmula manual, como prefieran. Raíz de 5 al cuadrado, 5, menos 1 al cuadrado, 1. 5 menos 1 es 4. Y estos 2. ¿Y qué nos tenía que dar? 2. Igual a 2. Igual a 2. Igual a 2. Correcto. Raíz de 4 es 2. Verdadero. Ya, nos tenemos un gigante igual a 11. Primero voy a copiarla nomás. 2 raíz de 50 más 4 raíz de 18 dividido en raíz de 8 igual a 11. Aquí lo que yo les recomiendo cuando trabajan con raíces, si yo les pregunto cuánto es la raíz de 18, no tengo idea. Ustedes no tienen idea, nadie tiene idea de eso. Es hacer una cosa que se llama descomposición prima. Que de hecho yo lo he hecho todo el rato para simplificar fracciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 54, el 54 yo puedo tratar de dividirlo por números que no me den fracciones que no puedo hacer. Entonces, por ejemplo, me quedaría 27 por 2, y esto lo puedo descomponer en 9 por 3, y esto lo puedo descomponer en 3 por 3. Y lo que trato de hacer es llegar a números que ya no puedo simplificar más. Esto sería la descomposición prima del 54. Por ejemplo, el 8 puedo descomponerlo en 4 por 2, en 2 por 2, por 2. Entonces, la gracia de hacer eso es que, por ejemplo, en este caso, que yo tengo 2 raíz de 50, el 50, como es par, lo divido en 2.
más 4 por... El 18 es par, lo puedo ir en 2. El 8 es par, lo puedo ir en 2. Ya. Y aquí aparecieron unos números menos emblemáticos, ¿eh? El 4, el 9 y el 25. El 25 es 5 al cuadrado. Entonces esto es raíz de 2. Ni siquiera voy a descomponer el tiro. Raíz de 2 por raíz de 5 al cuadrado, más 4 por raíz de 9, raíz de 2, raíz de 4 por 2. Esto de acá me queda 5, entonces me queda 2 por 5, raíz de 2. Este de acá me queda 3. Y este de acá me queda 2. No, pues, eso está mal. Ah, aquí me falta un raíz. Claro, era 8 y descompuse mal la raíz. Aquí puedo factorizar esto por 2. Y esto lo hago para tratar de simplificar. Y aquí esto de acá arriba puedo de nuevo factorizarlo por raíz de 2. 5 más 6 dividido en raíz de 2. Y esto es 5 más 6 y esto es 11 y es lo que me tiene que dar, que era lo inicial. 11 es igual a 11. Verdadera. ¿Cuáles son las verdaderas? 2 y 3. D. ¿Traen eso? 15 es la D. Sí, 15 es la D. Vamos bien. Ya, por la hora yo voy a dejar la clase hasta acá. Ahí ahora me decía se me escapó una raíz. Sí, se me escapó una raíz. Que iba muy rápido. Adelante con las dudas de este ejercicio. ¿Queda claro? ¿Qué pasó? Como tips importantes y observaciones importantes, la primera es esto de acá. Esto de acá es crucial. Sirve para este ejercicio en específico, pero esto sirve en toda la prueba. Esto les puede ayudar en, no sé, esto se llama productos notables. Esto se llama, acá se llama productos notables. Esto les puede ayudar en 8 preguntas de la prueba, una cuestión ridícula. Los más importantes son este, a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Otro importante es el suma por su diferencia, que es esto. Otro importante, eso es lo más importante en verdad. También está el resto de cubos, pero eso sale menos en verdad. Que es esto es igual a esto de acá. Más AB más B cuadrado. Ese sale también. De hecho, el año pasado hubo una pregunta de ese, que aparecía, pero ocurre menos. Yo diría que estos dos de acá son necesarios y este de acá es como opcional. Ah, otro importante. Término común. X más A por X más B es X al cuadrado más esto más A por B. Eso también sale harto. Esa factorización. ¿Qué otra factorización sale harto? Ah, el suma de cubo también sale. Sale menos. A cubo más B cubo es A más B por A al cuadrado menos AB más B cuadrado. Sale menos, puede salir. Estos de acá son necesarios. Estos de acá yo diría que este es útil. Estos son opcionales. Opcionales. Esto es muy importante. Otro tip. Raíces. Raíces, ejercicios de potencia. Todo ejercicio de potencia y ejercicio de raíz, descompongan. En fracciones también. Yo lo que hice todo el rato, en vez de ir números gigantes, fue descomponer raíces. Entonces, o sea, en primo. Si me ponen el 27 novenos, por ejemplo, que me salió hace un rato, yo lo que hice fue expresar el 27 novenos como 9 por 3 dividido en 3 por 3.
y simplificaba. Y el 9, 3 por 3. 3, al tiro. Entonces, nunca dividí nada, dividí muy poco. Traté de evitar dividir, porque dividir es muy lento, y en la prueba hay poco tiempo. Esto hay que practicarlo, y para ejercicios de raíces a veces es necesario, para ejercicios de potencia a veces es necesario, y para las fracciones que aparecen harto, sirve, harto. Ya, y lo otro que tal vez como que se puede dejar de este ejercicio es factorizar. Pero el mismo concepto, ¿eh? Yo lo que quiero es tachar. Este es mi objetivo, tachar. Entonces, lo que quiero es expresar como una multiplicación y que arriba y abajo tenga lo mismo y pueda simplificar. Porque si a mí me pasan estos gigantes, calcular esto es dificilísimo. Me demoraría hasta con calculadora. Pero si yo soy capaz de expresarlo como multiplicación de cosas y puedo tachar, llegué a esto al final. Hice todo este desarrollo para eso. Y eso es muy fácil. Eso es como tips, no sé. Yo voy a dejar la casa hasta acá, de hecho voy a dejar de grabar.